Y para dar la introducción a este programa, mira, no podemos dejar de hablar de lo importante que ocurrió, bueno, para fecha de esta grabación, el día de ayer, que fue 22 de octubre de 2023, la primaria de la oposición venezolana en Venezuela, que según muchos comentarios internacionales, muchos medios de comunicación internacionales se cumplió un récord de participación, lo esperado, y hubo una clara ganadora, María Corina Machado, para la elección presidencial del 2024. Entonces, ¿qué piensas tú de eso, Daniel? Así es, Jorge. Yo creo que mejor introducción no podías haber hecho al tema de hoy. Ayer, domingo 22 de octubre, ayer para la fecha de hoy, 2.3 millones de venezolanos fueron a las urnas de votación a expresar su elección, a su candidato, en este caso unas elecciones primarias. Sorprende bastante. Son el 25% del padrón electoral. Yo creo que 2.3 millones de venezolanos, tanto dentro como fuera del país, es una participación bastante alta, tomando en cuenta que un proceso primaria, de elecciones primarias, yo creo que muchísima gente expresó su voto, el resultado habló por sí solo. En este programa ya nosotros habíamos hecho un análisis sobre los candidatos de la primaria. Muchas sorpresas, ¿no? Nos deja esto, un candidato como Prosperi, que a la última hora parece dar un golpe sobre la mesa y carece salir del pacto unitario, por más que él exprese su sentido democrático, de todas maneras salirse de una retórica unida, como era el discurso que presentaron todos los candidatos, para entonces sacar una cantidad de comentarios que, bueno, se les agradecen, porque cada quien puede tener su punto de vista y también pueden haber fallas en los procesos que merecen la pena ser señaladas para que puedan ser subsanadas. Sin embargo, uno dice, bueno, ¿hasta qué punto esto fue unidad, o hasta qué punto esto fue una crítica constructiva, o hasta qué punto pudo haber sido un berrinche? Eso lo dejo a el criterio de quienes están en Venezuela. Sin embargo, para nosotros que lo seguimos desde afuera, porque básicamente, lamentablemente, en la ciudad de Budapest no pudimos expresar nuestro voto en las primarias. De todas maneras, fue muy emocionante, y los comentarios que recibí, tanto de la gente del estado de Aragua, como la gente que está en la Gran Caracas, como la gente que está en distintas ciudades alrededor del mundo, donde sí pudieron acercarse a un centro electoral y expresar su voto, es que fue una celebración a la democracia, una celebración a este país que queremos los venezolanos retomar, ese país que queremos reconquistar, pero reconquistar en el sentido de reconstruir, de hacer un país plural en el cual todos tengamos una voz de cambio y una voz de desarrollo. Así que, por mi punto de vista, Jorge, fue un evento sumamente cívico y que se dio contra todo pronóstico, básicamente, porque todo parecía Sí, indicar que no totalmente. íbamos a llegar a eso. Y fíjate, yo también rescato varias cosas. Una de ellas es que a pesar de no tener apoyo logístico gubernamental alguno, no tener apoyo financiero de ninguna institución del Estado, esta fue una primaria, una actividad cívica que se llevó 100% organizada a nivel no solo nacional, sino también internacional, donde, bueno, cabe destacar, y no nos cansaremos de decir, 7.7 millones de venezolanos en el extranjero que también apoyaron y dieron su voto para escoger a María Corina Machado como la candidata sin lugar a dudas de la oposición para las próximas elecciones presidenciales. Tuvo una gran, a pesar de que sí, pudo haber tenido sus errores, tuvo su fallo, fue totalmente cívico, fue totalmente independiente a cualquier ente gubernamental, y eso le da un plus en todo lo que lleva hacer este ejercicio cívico ciudadano de resistencia, si se quiere, o de simplemente de apoyo, de hablar, de dar nuestra opinión sobre la situación de nuestro país. Entonces eso también merece un gran aplauso por parte de toda la ciudadanía en general, y un gran reconocimiento de la comunidad internacional. Creo que estamos siendo ejemplo de que una ciudadanía organizada puede lograr muchísimas cosas. Y por el otro lado, cuando estamos viviendo en un mundo, ¿no?, donde las encuestas siempre se equivocan, no tienden a equivocarse, donde, bueno, sin irnos muy lejos, el mismo día de la primaria fue la elección en Argentina, la primera vuelta en Argentina de la elección presidencial, donde se esperaba una victoria arrolladora de Javier Milei, y no fue el caso. Quedó en segundo lugar, si bien tiene opciones a la segunda vuelta, no fue el caso. En Venezuela, las encuestas sí tuvieron la razón. Las encuestas sí acertaron en este caso. Entonces, ¿qué nos deja eso? Bueno, yo me acuerdo, Daniel, cuando en Venezuela siempre nos dan clase de economía y nos dijeron, bueno, miren,
esto que les voy a decir es así en el mundo, pero para Venezuela no aplica. Una cosa interesante, siempre para Venezuela éramos una excepción y en este caso también hemos sido la excepción en las encuestas. Hemos sido una grata excepción a mi manera de ver. Con 93% de los votos fue María Corina la escogida por los venezolanos también para ser la candidata. Y el tema que nos deja a continuación, que es que está inhabilitada por el gobierno nacional para ser candidata presidencial. Muchas voces dicen que ella tiene el poder para poder escoger a quién va a ser el candidato contra Nicolás Maduro en caso de que no se levante la sanción administrativa, penal, de elección que tiene ella en este momento. Entonces eso también va a ser tema de discusión de aquí en adelante. Y yo simplemente, antes de entrar ya en materia, una última cosa es ver cómo la situación de Venezuela, cómo ha quedado en este momento, porque si tú ves todos los videos, todas las grabaciones, si bien la comunidad, la juventud en Venezuela se ha organizado, tú ves el efecto que ha tenido esta migración y lo que hace gente como Plan País, que están estudiando a profundidad el efecto de esta migración venezolana, es que la juventud se ha ido de Venezuela y los que han quedado son los padres y los abuelos de todos esos jóvenes. Y eso se vio en la elección. Una ciudadanía, unos padres que siguen aportando y confiando en que una vía democrática, una vía a través del voto, sí se puede. Y que esperan ver a muchos de sus hijos, familiares y seres queridos retornar a Venezuela próximamente. Entonces, nada, ya para entrar en materia, Daniel, si te parece, y para hablar un poco, porque esto va muy de la mano con lo que acaba de pasar, porque un cambio de gobierno puede ser, primero que es sano para una democracia, siempre lo hemos dicho. La alternancia política siempre es buena para cualquier país, porque sin importar el color político, sin importar el tinte ideológico del partido de gobierno, es sano que siempre las ideas vayan cambiando, que las personas vayan cambiando para que el poder político se oxigene, las ideas se oxigenen, las políticas se oxigenen y también para que los políticos sean el reflejo de una sociedad. Entonces, sí, de haber un cambio, o bueno, y si se mantienen las cosas en Venezuela, hoy vamos a hablar de un tema interesante que es la agricultura en Venezuela. Daniel mucho tiempo estuvo hablando sobre este tema ya en varios programas sobre la agricultura en Venezuela, que queríamos hablar un poco más en detalle sobre esto. Y hoy vamos a hablar de ello. ¿Por qué? Porque creemos que es importante entender cómo está este sector en nuestro país, qué políticas tiene que aplicar un futuro gobierno, el actual gobierno, y entender y que también la sociedad entienda cuál es el aporte que da la agricultura a nuestro país. Entonces, sin nada más que añadir, vamos a empezar. Y de nuevo, para todos aquellos que nos escuchan desde su radio, desde un podcast, desde cualquier programa de streaming, los invitamos a que se unan a nuestro canal de YouTube porque allí podrán ver todas nuestras imágenes, todo nuestro material bibliográfico y de imágenes que compartimos con ustedes para hacer este programa más educativo a todos ustedes. Entonces, fíjate, Daniel, Venezuela ha sido históricamente, o fue históricamente un país agrícola y que dependía en un principio de tres principales rubros, que eran el café, el cacao y en mayor o menor medida la caña de azúcar. Y era tan dependiente esa relación que teníamos con estos cultivos, con estos rubros, que el bienestar o las falencias o las necesidades que pudiéramos pasar en algún momento dependían enormemente del precio de estos rubros en los mercados internacionales o la demanda que hubiese de ellos en los mercados internacionales. Cuando el precio del café y del cacao principalmente empezó a aumentar a finales del siglo XVII, ya por el siglo XVIII, vemos una pujanza y se ve en eso que Herrera Luque lo llamaba los grandes cacaos, que en la historia se habla de esa mantuanidad, que eran los dueños de la riqueza en Venezuela, porque eran los dueños de grandes plantaciones de cacao en nuestro país. Entonces, eso nos da, en primer lugar, a entender la importancia de este rubro. Luego, ya más adelante, al siglo XIX, entra en importancia o entra en mayor valor el café. Y qué más que ver un ejemplo tan sencillo como quien fuera presidente de Venezuela a principios del siglo XX, que fue Juan Vicente Gómez, quien
Además, efectivamente, de ser estadista, presidente del país, era un gran empresario y agricultor, dueño de haciendas. Y uno de sus negocios era con el café. Y luego, finalmente, para mí, un rubro al que le tengo mucho aprecio, mucho cariño por el sector, por la organización y por lo que he conocido de él, es el de la caña de azúcar. Ya a mediados del siglo XX, la industria de la caña de azúcar tomó gran poder, y no solamente por el precio en los mercados internacionales y el valor o la posición que tenía Venezuela como productor y exportador de este rubro en los mercados internacionales, sino también por la organización que tenía esto. Mucha gente, y aquí viene de la mano la migración europea que llegó a nuestra frontera a principios del siglo XX, mediados del siglo XX también. Esta gente llegó, se asentó en estados como fueron Lara, como fueron Portuguesa, como fue el estado de Aragua, y empezaron a trabajar la caña de azúcar. Se organizaron en cooperativas, en asociaciones de productores, que les permitía reducir algo que en economía se llama economías de escala. Entonces, ¿a qué va esto de economías de escala? Que bueno, que mientras más grande era la extensión, tenía más sentido hacer compras más costosas pero necesarias, como por ejemplo una máquina para moler la caña de azúcar, un tractor, por ejemplo, para arrastrar y para pasar todas esas cañas de azúcar a los grandes almacenes y fábricas. Entonces, esas cosas, una sola persona no las puede hacer, pero este tipo de, estos empresarios de la caña de azúcar se organizaron de tal manera que lograron decir, bueno, señores, aquí tenemos que ponernos de acuerdo. Vamos a comprar todo esto en conjunto, nos va a servir a todos y lo vamos a trabajar de esta y esta manera. Entonces, con esa organización, que no fue fácil, pero que se logró, lograron llegar a ser una de las organizaciones agrícolas, y no lo digo yo, lo dice incluso FEDEAGRO y todo aquello que están en este rubro trabajando. El sector cañicultor es uno de los más organizados, sino el que más organizado de toda Venezuela. Entonces ahí ya te da un carácter de importancia, ¿no? de relevancia que tiene esta gente con respecto a la economía agrícola en Venezuela. No sé, Daniel, si aquí quisieras agregar algo, tienes alguna pregunta. Mira, yo quisiera plantear que el mayor reto de Venezuela hoy en día, sí, bueno, recuperar la industria petrolera, volver a recuperar la industria eléctrica del país y volver a interconectarnos, porque el país necesita gasolina, lo hemos dicho miles de veces. Pero hay otro tema fundamental, que además de la complejidad industrial que requiere el país para ser un país competitivo, es que Venezuela tiene todo para ser un país agrícola, donde la agricultura tenga un mayor peso dentro de nuestra economía y que lamentablemente hasta el sol de hoy eso no se da. Y te voy a decir algo, aquí lo vemos en Europa, ¿no? Vas a un supermercado y te dice el origen de cualquiera de los frutos y verduras que tenemos allí. Lugares de origen, Ecuador, Brasil, Centroamérica, algún sitio de Centroamérica, puede ser El Salvador, Costa Rica, cualquier cosa, pero no hay productos venezolanos. Y hace años que no hay productos venezolanos para exportación agrícola. ¿Y cómo puede haber exportación agrícola, obviamente, si no hay diésel, gasoil para los tractores y no hay semillas de la mejor calidad? Porque esa importación, bueno, por un periodo largo del momento histórico del país reciente, pues no hubo importación de ese tipo de semillas y así sucesivamente. Pero es importante para nosotros, los venezolanos modernos, replantearnos la visión que tenemos del país, porque entonces sí, Venezuela es un país petrolero, eso es lo que nos han repetido en el colegio, cuando estuvimos en el proceso de formación inicial, en el bachillerato, en la universidad, y siempre todo ha girado en torno al petróleo. Está bien, esa es la especialidad de Venezuela, pero ¿qué ha pasado con el campo venezolano? Venezuela tuvo innumerables reformas agrarias, nada más con los tiempos de acción democrática hubo 2 o hasta 3, y vinieron tantos planes de desarrollo, y sin embargo, la parte agrícola se quedó rezagada. Hubo casos excelentes, como tú lo que has dicho, especialmente esas colonias agrícolas de Acarigua, de Turén, el mismo Aragua con todos los cañaverales. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no se nos despegó más este sector Ahí agrícola? ¿Tú te qué tengo la eres experto? respuesta. Y fíjate lo siguiente, es muy interesante porque en economía, en toda esta gente que estudia el desarrollo de los países, dicen que mientras menos desarrollado está un país, mayor dependencia tienen por la agricultura, por la actividad agrícola. A medida que un país se desarrolla, la agricultura pasa a un segundo plano e incluso un tercer plano y deja de perder valor por muchísimas otras cosas. En Venezuela llegó algo que se llamó el petróleo. Y el petróleo hizo que esa relación
o esa dependencia natural que tenía que haber entre la agricultura y un país en desarrollo se rompió y se rompió drásticamente. Y lo vemos con el Sumaque, con la historia petrolera de Venezuela. A principios también del siglo XX, cuando Venezuela estaba organizándose como Estado, todavía estamos lamentablemente estamos enterrando los muertos de las últimas montoneras, de las últimas guerras civiles e intentonas que hubo en nuestro país. Aparece el petróleo. Y seguíamos siendo un país subdesarrollado con muchas cosas por resolver en lo económico, en lo social, en la educación, en sanidad, en vías de comunicación. Y en lugar de hacerlo poco a poco, como lo hace un país que normalmente un país desarrollado es desarrollado porque se suda el desarrollo. El desarrollo, mucha gente dice, muchos intelectuales dicen el desarrollo no se compra. Venezuela precisamente lo compró, y lo compró con el dinero que logró del petróleo. Y también, ¿qué otra cosa pasó? Que además de que la agricultura pasó a un segundo plano, se da algo que un hecho sin precedentes y un hecho bastante interesante que se llama, una teoría que la denomina la maldición de los recursos naturales. Entonces, este tema de la maldición de los recursos naturales, te explico cómo va. En un país normal hay una relación de dependencia entre el Estado, es decir, los poderes del Estado, los políticos y sus ciudadanos, que es a través de los impuestos. Porque yo, ciudadano, pago mis impuestos, el Estado los recibe, los gestiona y me devuelve a mí servicios. Servicios que son salud, educación, transporte, seguridad. Y al haber esta relación, yo como ciudadano y muchos más, nos preocupamos a ver con lupa y con lujo de detalle qué ocurre acá con ese dinero. ¿Se está utilizando bien? ¿Se está malgastando? ¿Por qué estamos usando este dinero de esta manera y no de otra? Y el político tiene una mayor responsabilidad aquí porque tiene que responder a la ciudadanía que le está pagando el sueldo literalmente y que cómo está utilizando este dinero. Cuando el petróleo o un recurso natural llega a la ecuación, esta relación de dependencia se corta, porque el Estado, y principalmente en un Estado o en un país donde los recursos naturales son administrados por el gobierno central, esta relación se corta porque el gobierno y sus políticos ya no tienen ninguna dependencia con la ciudadanía. La ciudadanía no necesita estar pagando impuestos, o el político no depende de los impuestos que me paga el Estado para funcionar, para yo trabajar y para yo ganarme mi sueldo, yo político. Y lo que vimos en Venezuela también, que es normal. Por eso es que en Venezuela estamos tan acostumbrados también a no pagar impuestos. O no estábamos acostumbrados a pagar tantos impuestos como hoy en día, cuando es la realidad de Venezuela, donde hemos visto tantos casos donde se han subido dramáticamente los impuestos de algunos municipios, de algunos estados, pero antes no era así. Incluso claro. El IVA apenas entró en vigor en el año 94. Tú te pones a ver, o sea, a final del siglo XX es cuando finalmente se plantea el impuesto de valor agregado. Y es que esto es un elemento clave que hemos tocado muchas veces, ¿no? En este programa, que es el mindset, es todo ese pensamiento que se formó, esa matriz de pensamiento que se originó a partir de aquel Estado omnipotente, omnipresente, con una chequera de recursos inagotables. Lo que hemos dicho siempre, aquel desarrollo comprado, aquel desarrollo que no se sudó ni se sufrió, sino que, bueno, a punta de realazos y cheques petroleros, pues, aparecen autopistas, aparecieron hospitales, aparecieron colegios, aparecieron casas, pero después no existió esa cultura del mantenimiento. Y la cultura del mantenimiento viene ligada precisamente con el desarrollo de un país, porque cuando es el pueblo el que sufre y el que va creando el desarrollo junto a los gobiernos, no digo que nada más el pueblo tenga que ser el paria, pero entonces existe esta vinculación entre la sociedad en que todo lo que se tiene ha sido el esfuerzo, el producto, un gran esfuerzo, y por lo tanto hay que mantenerlo. En cambio, cuando de la noche a la mañana te acuestas pobre y amaneces rico y comienzan a aparecer infraestructura, el mindset de la gente es simplemente, bueno, el Estado paga y el Estado mantiene y el Estado tiene que hacer esto y el Estado tiene que hacer lo otro. ¿Pero dónde viene la responsabilidad de la sociedad? ¿De dónde viene verdaderamente que paga la factura? Y lo has resumido muy bien con esta matriz que acabas de presentar, ese diagrama de precisamente cuando los pueblos no pagan impuestos
y todo lo paga una chequera petrolera, pues el muerto no le duele a ellos, ¿no? Porque dice, total, eso lo paga el Estado. El hueco que está en la calle lo tienen que asfaltar ellos algún día, total, o el mantenimiento de PDVSA también. Y entonces eso es una parte grave que yo creo que hemos arrastrado a los venezolanos desde que, de esa maldición petrolera que apareció. Entonces, y no quiero ser escéptico, porque a veces en Venezuela lo que me he dado cuenta es que no hay puntos medios, ¿no? Están quienes son pro industria petrolera en todo sentido y que el petróleo tiene que ser del Estado y que la renta petrolera tiene que usarse para absolutamente todos los fines de desarrollo. Y por otro lado hay gente que te dice, bueno, el petróleo es el excremento del diablo y punto. Y entonces ahí tenemos dos vertientes totalmente distintas y yo creo que nos tenemos que acercar a un punto medio y un punto objetivo que dice, bueno, ya sabemos que la transición energética viene. Unos dicen que en 2050, otros en 2040, otros dicen que para el 2070, en fin, pero de que viene, viene. El país, como tú has dicho en los programas anteriores, necesita un plan de desarrollo. Un plan de desarrollo sostenido en el tiempo, porque los planes de desarrollo son precisamente los que te dan el objetivo, ¿no? Hacia dónde tiene que ir el país, hacia dónde tiene que apostar la sociedad. Y el plan de desarrollo que tiene que plantearse Venezuela no es de aquí al 2040, ni de aquí al 2050, es de aquí al 2000 para adelante y todo lo que venga, porque entonces estamos hablando que ya el mundo entero está en transición. De hecho, para los que no saben, Jorge y yo trabajamos en la industria petrolera y hace poco hubo una reunión donde hablaban precisamente de cuáles van a ser los cambios que van a ir en los principales mercados. Entonces tú tienes Europa, sí, va a seguir la transición energética, ya está planteado. De hecho, en el 2030 se prohíbe la comercialización de vehículos automotores con motor de combustión interna, es decir, no más vehículos de gasolina o gasoil. A partir del 2030, Estados Unidos, más o menos, Norteamérica van a seguir el mismo paso, capaz no en el 2030. Incluso China está dando pasos muy agigantados hacia una economía de vehículos totalmente eléctricos. Pero el tercer mundo no. África va a seguir teniendo carros de vehículos automotores con gasolina, Latinoamérica también. Y va a ser por mucho tiempo más. Pero hay indicadores ciertos, ya seguros, de que la matriz de consumo energético va a cambiar. Entonces Venezuela no puede seguir planteándose ser aquel país petrolero de aquí hasta que porque la era del petróleo va a acabar y nosotros vamos a seguir teniendo todavía bastante petróleo que refinar y que comercializar. Entonces, sí, es verdad, todavía vamos a tener un mercado petrolero para rato, pero es ahora que el país cambie la mira de donde va a tener que el desarrollo, porque el petróleo no nos va a seguir pagando la chequera. Ese momento ya está, se perdió, pasó. Tuvimos todo el siglo XX para poder hacer estos planes, parte de los primeros 20 años del siglo XXI. Ahora, lo que queda de siglo, hay que plantearse, más allá del petróleo, ¿qué más me puede pagar a mí el desarrollo? ¿Qué más me puede dar los recursos? ¿Qué más me puede desarrollar a mi pueblo? Y bueno, justamente con lo que tú comentas, ¿qué más? Bueno, uno de ellos tiene que ser la agricultura porque Venezuela es un país eminentemente agrícola. De los 23 estados que tenemos, que conforman Venezuela, mira, 17, 18 tienen la agricultura como actividad principal, según datos del Instituto Nacional de Estadística y del Banco Central. Entonces ahí te dice que no solamente ya la gente sabe trabajar la tierra, sino que eso es la actividad principal, ya lo sabemos hacer. O sea, si ya vivimos de eso, conocemos el hecho, hay que explotarlo de alguna u otra manera. Entonces, ¿qué te quería comentar yo también para seguir hablando del tema? Que Venezuela tiene, y ya lo habíamos dado en uno de sus ejemplos, Venezuela es un país que, comparado con Hungría, por ejemplo, Hungría no, tiene espacio, entra en todo el estado de Bolívar y todavía le sobra espacio. Hay otra comparación, te doy otra comparación con Holanda, que es el segundo mayor exportador agrícola del mundo. Venezuela tiene una superficie en kilómetros cuadrados de poco más de 900.000, mientras que Holanda tiene apenas 41.500 kilómetros cuadrados de superficie. Es decir, Venezuela es tan grande que caben 22 Holandas ahí. Y aún así, Venezuela, lamentablemente, no se posiciona como productor agrícola en ningún rubro, por ahora, en los mercados internacionales. Mientras que Holanda es el primer exportador de muchísimos productos agrícolas. Y no solo eso, agrego ahí el punto. Y Holanda que le batalla cada centímetro de tierra al mar, porque para más colmo Holanda se está hundiendo y tienen ese tema que se quedan sin tierra porque el mar se los quiere comer. Imagínate tú. Entonces, además de eso, y hablando otra vez de Venezuela, otra cosa fue lo que le dejó el petróleo. Bueno, que todo el mundo se fue a las ciudades, se fue a las grandes ciudades.
tanto de Oriente como de Occidente, desde el estado Sucre, el estado Anzoátegui, hasta el estado Zulia, el estado Falcón, todo el mundo se movió para allá y los estados de eso que se llaman los llanos, la región de los llanos, la región llanera, se quedó totalmente vacía y ni hablar de la parte del estado Bolívar y el estado Amazonas. Se quedaron vacías totalmente, hubo una despoblación y entonces esos estados agrícolas se quedaron sin gente. Fíjate lo que pasa, como mientras la población de Venezuela fue creciendo exponencialmente desde 1960, la población rural se mantuvo exactamente en la misma situación, se mantuvo constante en todo este medio siglo y más de medio siglo del siglo XX al siglo XXI. La población rural no hay en Venezuela y por tanto las personas con el saber hacer o con la capacidad, la habilidad de trabajar la tierra o en cualquiera otra de sus industrias o derivados, no la hay en el país. Y otra cosa que ocurre cuando no hay población es que no hay dinero. Porque evidentemente las familias se mudan, los capitales se mudan, no hay inversión. Y si a eso le sumas que todo el dinero se utilizó en el sector petrolero, el sector agrícola quedó en otro lugar, quedó relegado a un segundo e incluso tercer plano, como te estaba diciendo. Mira, Jorge, para terminar con tu ejemplo de Holanda, así como Hungría cabe en el estado Bolívar y sobra espacio, Holanda cabe en el estado Anzoátegui y todavía sobran unos 3.000 kilómetros, unos 3.000, sí, 3.000 kilómetros cuadrados. Entonces, impresionante. Pero bueno, dicho esto, en este instante son las 11:27 de la mañana y usted nos escucha a través de la señal abierta de Radio Aragua 1010 AM, la estación del Hugo Simpático, que nos conecta todos los martes desde Budapest, Hungría, con toda Venezuela y el mundo. Hoy sí, comenzamos con un breve recuento de lo que fue el proceso de las primarias en Venezuela, primarias donde María Corina Machado, con 93% de las actas escrutadas el domingo por la noche, se posicionó como la candidata opositora más votada, sumando más de 500.000 de votos a su favor. Venezuela, con una clara voz, pide cambio. Venezuela simplemente está dejándole claro al mundo que ellos quieren, Venezuela quiere, nosotros queremos una alternativa a toda esta situación. Así que aquí parece, estamos con los vientos de cambio hasta ver dónde nos lleva. Pero en otro orden de ideas estamos hablando también sobre el futuro de Venezuela, porque Venezuela requiere algo mucho más allá que un cambio político. Venezuela requiere un cambio que venga desde el punto de vista político, económico y social. Es rediseñar un país. Es rediseñar un país el cual sí ha estado completamente influenciado en el siglo XX por parte del petróleo. Y antes del siglo XX y el petróleo era por la sociedad postcolonial latifundista, que se puede haber dicho, precisamente el modelo sí, de latifundio que había heredado el periodo de la colonia, en el cual era meramente agrícola, pero también de ahí arrastramos el caudillismo y tantos otros elementos políticos que han marcado nuestro país. Así que el cambio de Venezuela es un cambio abrupto, un cambio que requiere 180 grados. Pero hay algo que rescato de Jorge, de lo que dijo antes del corte, que es precisamente el hecho de que, a pesar que en Venezuela ha crecido la población urbana y la fuerza laboral urbana, la población rural ha disminuido, y no es que se ha disminuido, se ha mantenido a niveles ínfimos desde que comenzó la explotación petrolera. ¿Y qué sucede? Eso hace que la mayor conglomeración de riqueza esté en las ciudades principales, Caracas, Barquisimeto, Zulia, Maracaibo, Valencia, Maracay y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa con la provincia, con la verdaderamente provincia? Queda sin recursos porque la población que está allí vive apenas de la actividad agrícola y no circula el capital tanto porque lamentablemente al no haber tanta población tampoco hay tanto consumo, no hay tanta demanda y tampoco hay mucho flujo de capitales. Y algo que se aprende o se nota en el primer mundo o básicamente en otras latitudes es que la distribución de la población en los países es mucho más equitativa. De hecho, en algunos países europeos usted puede encontrar casi tanta conglomeración de gente dispersa en la provincia, más allá de los principales núcleos urbanos grandes. Ciertamente la ciudad siempre es la que más atrae mano de obra calificada y atrae más gente para tener una calidad de vida mejor, pero las provincias también son un peso muy importante. Y eso no pasa en la provincia venezolana porque todos nos englobamos en las ciudades principales y eso lamentablemente deja a la provincia sin mucha perspectiva futuro. Entonces es un elemento clave, Jorge, que tú acabas de decir. Y yo creo que en la Venezuela
nueva, en la Venezuela próspera a la que queremos apostar, la provincia tiene que tener un rol cada vez más prominente en nuestra economía. No, y es así, y qué bueno que tocas justamente esa parte, porque cuando yo estaba en la universidad buscando temas de tesis o buscando, sí, siguiendo con la parte de investigación cuando me estaba graduando, estamos viendo también una materia muy interesante y uno de mis profesores habla de eso de los incentivos y de justamente la alta densidad poblacional que había en Venezuela en las grandes ciudades. Y yo decía, pero profesor, ¿y por qué no mandamos o sea, buscamos un plan para redistribuir la población? El profesor me decía, bueno, ¿y tú qué quieres hacer? ¿Quieres sacar a la gente, meterla en un autobús y a los dictadores y mandarla para el Estado Bolívar? Eso no es así tan sencillo, ¿no? Entonces, él tenía razón. Y hay que hacerlo todo justamente a través de los incentivos y ofrecer una razón para mudarte. Entonces aquí entra en juego, por un lado, la descentralización de los estados, que las regiones, las gobernaciones empiecen a ofrecer planes para mudarse a cada uno de sus estados, de sus ciudades, y por qué vale la pena irme yo para allá. ¿Por qué yo me iría a vivir al estado Lara si vivo en Anzoátegui? ¿Por qué yo me voy a ir a vivir a Anzoátegui si vivo en Bolívar? Y así sucesivamente. Y en lo referente a lo agrícola, hay una teoría que aplica, por ejemplo, y lo aplica muy bien los Estados Unidos, que es la reducción de la dispersión geográfica y la dispersión en la actividad agrícola. Hay una área de los Estados Unidos, en justamente todo el centro, si tú buscas en el centro de los Estados Unidos, toda esa gente se dedica a la producción del maíz. En cambio, en Venezuela, fíjate en el mapa, está la actividad agrícola muy dispersa. Cada color es una actividad agrícola distinta. Si tú como Estado o como eje del país te pones de acuerdo, 2, 3 estados se ponen de acuerdo, mira, vamos a generar incentivos según las condiciones geográficas de nuestro país para producir maíz, mientras que otros arroz y los otros caña de azúcar y los otros café y así sucesivamente. Aquellas personas que tienen ese interés, por ejemplo, en la producción de caña de azúcar, de arroz, van a tener incentivos para invertir en esa región o mudarse a vivir en esa región. Porque si tú, y no lo ves como ciudadano que te quieres mudar, pero también para las empresas. Si yo soy un empresario, y ni siquiera tenemos que hablar de Venezuela, vamos a mirar más allá. Si yo soy un empresario americano, holandés, español, portugués, que quiero invertir en un sector, en un rubro específico, si yo sé que Venezuela y que los estados se están organizando de esta manera, tiene sentido que yo vaya y ponga mi dinero de nuevo en el estado Anzoátegui, en el estado Sucre, porque toda esa región se va a dedicar al café y yo, como empresario extranjero, soy especialista en café. Puedo usar eso de nuevo que se llama economías de escala para aprovechar mejor mi dinero y mi inversión para generar beneficios y al mismo tiempo como empresario, ¿no? Pero por el otro lado, generas empleo, generas fuentes de ingresos para la familia, pagas impuestos al Estado, entonces al mismo tiempo ya generas eso, una economía circular, pones a funcionar a la economía en función de estos incentivos agrícolas. Y bueno, esa es una de las razones. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tenemos hoy en día? ¿Qué es lo que hay que atacar actualmente? Y una de las cosas que dejó también el petróleo. Pues justamente una insuficiencia en infraestructura, en electricidad, en caminos, en sistemas de irrigación y muchísimas otras cosas. Te doy un ejemplo. Y bueno, cuando la época de los 40 años de la democracia civil, sí es cierto que los gobiernos civiles de Rómulo Betancourt y Raúl Leoni hicieron mucho en la construcción de obras de infraestructura importantísimas para llevar agua potable a los hogares de manera sencilla, para llevar electricidad, pero se detuvo. En un momento se empezó cada vez a invertir menos, las regiones tenían cada vez menos dinero o simplemente se desviaba el dinero y no había incentivos para construir autopistas y carreteras. Pero si un Estado, de nuevo, con ciudadanía organizada, muestra el beneficio de construir, por ejemplo, una autopista que conecte esas grandes haciendas, esas grandes unidades de producción del maíz, por ejemplo, la gobernación puede destinar fondos para ello, el gobierno nacional puede destinar fondos para ello, y así en muchas otras áreas de la economía y la infraestructura de cada una de las regiones.
Pero efectivamente es algo que nos dejó el petróleo y es algo en lo que se tiene que enfocar un nuevo gobierno, entender cuál es el problema para a partir de ahí dar una solución a ello. Y empoderando de nuevo, como dijimos, con la descentralización, creando, ¿verdad?, que la sociedad civil se organice, que estos gremios de productores, que pueden ser los productores de caña de azúcar en el estado portuguesa, o los agricultores, digo, los agropecuarios que pueden estar en Marinas o Apure, y así sucesivamente, se organicen y hablen tanto con el gobierno regional como el gobierno central y lleguen a especificar qué es lo que se necesita para el apoyo, para el auge de tal determinada producción. Obviamente yo creo que todos van a coincidir con el tema energético, porque sea para el mundo agrícola como agropecuario se necesita gasoil en cantidad, como se requieren vías de comunicación que los puedan conectar con los principales centros urbanos de la ciudad para ellos precisamente movilizar toda su mercancía, pero asimismo también que puedan decir cuáles son los planes. Tienen que ser incentivos crediticios, incentivos al punto de vista de impuestos, incentivos al punto de vista de cualquier tipo de líneas de crédito para modernización de los equipos, para la importación de maquinarias de última calidad, para la importación de últimas tecnologías de riego y así sucesivamente. Estamos hablando que hoy en día, como hemos sacado aquí, en muchos países desarrollados estamos usando inteligencia artificial para agricultura. Estamos diciendo que hay drones robóticos que están sobrevolando sembradíos enteros y están evaluando la calidad de la tierra y si algunas enfermedades están presentes en una parte del cultivo y así sucesivamente. Parece soñar, pero no, de hecho en Latinoamérica ya esto ocurre también. Y nosotros nos podemos medir con cualquier otro país latinoamericano. Entonces, ¿por qué no? Y esto viene de parte de una colaboración intrínseca que tiene que existir y que también superemos en nuestra cosmovisión como sociedad la retórica que Estado central y productor privado tienen que estar antagonistas. Al contrario, tanto gobierno central como productores privados tienen que ser una relación simbiótica, porque el productor genera empleo, el empleo genera desarrollo, genera una fuente de ingresos para determinadas comunidades en todas partes del país. También se traduce en impuestos, lo cual retroalimenta al Estado. Entonces es eso, es un gran cambio que nosotros necesitamos. Y la agricultura yo creo que es una parte fundamental. Y yo quizás lo que quiero expresar aquí, Jorge, es la completa admiración a todos esos agricultores del estado Táchira y de Mérida, de toda la parte de los Andes, que toda la semana recorren el país entero porque llegan desde los Andes y llegan a la parte central del país, vienen con sus puestos, con sus camiones y comercializan toda esa cantidad de hortalizas que traen, lo mismo que los colonieros que hemos hablado en este programa, que bajan de la colonia Tovar y llevan sus productos donde sea y se enfrentan a enormes dificultades. Dificultades de todo tipo, como que se fue la electricidad y no pudieran mantener las cavas refrigeradas, los que tienen frutas allá en el Táchira, o del punto de vista que no tenían gasoil para transportar la mercancía, como tantos otros peligros que hay en la carretera. Entonces tú dices, si hoy en día el país todavía hay gente que produce con tanto esfuerzo y mantiene una productividad contra viento y marea, imagínate si las políticas estatales estuvieran orientadas más bien a ayudar a esta gente para que impulse su producción. Y fíjate, tú dijiste dos palabras claves, ¿no? Y una de ellas era la producción y desarrollo. Y el problema que tenemos actualmente, justamente por la falta de todos estos servicios, de esta infraestructura que te comentaba, es la inestabilidad en la parte de la producción. Entonces, ¿cómo yo productor, como yo empresario, inversionista, puedo sentirme seguro a la hora de poner mi dinero en este tipo de negocios? O banca también, porque la banca juega un rol fundamental aquí. ¿Cómo yo estoy seguro cuando el sector agrícola no puede producir lo mismo todos los años? Y no porque no quiera, sino porque le cuesta demasiado trabajo hacer todo esto, porque no solamente tiene la naturaleza en contra, que ella es un factor importante que casi ningún otro o ningún otro sector tiene, porque la agricultura es altamente dependiente de cómo está el clima cada año. Está el otro tema de la falta de infraestructura. Y esto trae inseguridad, que lamentablemente, como ya dijimos, ha sido noticia o pan nuestro de cada día en Venezuela en los últimos 20, casi 30 años. Entonces también, como tú y lo que tú dijiste, pongamos de nuevo al mismo ejemplo del productor en Táchira, que yo me quito el sombrero, porque no solamente tiene que lidiar con la inseguridad ciudadana de que venga y lo atraque cuando está yendo de su casa a la finca, sino que también, lamentablemente, tiene que arriesgar su vida y la de sus familiares porque se le puede meter la guerrilla colombiana y le puede
lo puede secuestrar para pedirle dinero también. Entonces, aquí tiene que haber un plan del Estado para apoyar a este tipo de productores que trabajan en la frontera y del Estado venezolano también, para atacar estas dos problemáticas que existen actualmente. Y otra de las cosas que trajo también la centralización y que bien lo resume FedeAgro es la alta cantidad, fíjate lo siguiente, de instituciones y organismos del Estado, que esto lo trajo nada más y nada menos que un Estado grande que podía pagar el bolsillo del petróleo, con una oficina para cierto tipo de rubro, una oficina que tiene que recibir cierto documento y procesarlo, otro que tiene que hacer otra cosa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuando tú como productor quieres tener una cadena de suministro tan sencilla como mi maíz, llevarlo a una fábrica o la persona que recibe el maíz y lo transforma, tiene que tener una cierta cantidad de permisos que a veces son el mismo para dos organismos totalmente diferentes, y uno está en Caracas y el otro puede estar en su estado natal y otro, el más cercano puede estar en otro estado. Eso genera muchísimas complicaciones. Entonces ya le estamos metiendo la seguridad ciudadana, la falta de infraestructura, el clima y aparte el factor humano, que es la compleja red de instituciones públicas, que hay que disminuirlas en la medida de lo posible y darle sencillamente más libertad al productor para que haga lo que sabe hacer. Y con eso tú puedes cambiar una realidad que es la siguiente, y es otro factor que nos afecta en Venezuela, que es la baja productividad de la tierra. Venezuela tiene de uso agrícola 23% de su territorio. Y la productividad de la tierra, como lo pueden ver, la superficie en rojo y la producción en azul, la producción lamentablemente está abajo cuando debería estar más arriba, que significa que por cada hectárea de terreno yo produzco más de lo que puedo. Le saco mayor rentabilidad a cada uno de mis tierras. ¿Y esto qué ocurre acá? Que hay agricultores que no pueden utilizar su hacienda para producir, les falta mercancía, les faltan insumos y lamentablemente no le sacan la productividad o el rendimiento que pudieran esperar. Y por eso es otra razón por la que Venezuela no está en los mercados internacionales, porque cuando nosotros tenemos a la fecha, al 2009, que era la estadística más reciente, 2.9 toneladas por hectárea, en este caso del maíz. Colombia tenía 3.9, y ni hablar de México, que llegaba a superar los 8 toneladas por hectárea, y ni hablar de Brasil, que tenemos al sur de nuestro país, que es una máquina productora. Y aquí tú dabas un tema interesante cuando hablas del petróleo, que es la diversificación de los rubros. Y eso también le falta a nuestro país. Y vamos al ejemplo de la caña de azúcar. Nosotros en Venezuela utilizamos la caña de azúcar principalmente para justamente eso, la producción de azúcar refinada para los hogares, para nuestro café, para nuestras tortas, que justamente en eso Venezuela rompe récords regionales, por cierto, sino también para, por ejemplo, la melaza, la producción del ron y poco más. Mientras que, por ejemplo, en Brasil, y bueno, en mayor o menor medida, algunos agricultores en Venezuela utilizan lo que queda del residuo de la transformación de la caña de azúcar a azúcar, el bagazo, que es simplemente la caña ya jalada, ya chupada para la alimentación del ganado. Eso, muchos especialistas en el área dicen que no tiene mucha nutrición, no nutre correctamente al ganado, pero lo ayuda en momentos de escasez de alimentos. Y en Venezuela ha hecho falta y no lo tenemos, no lo usamos. Otro ejemplo, hablando justamente de las energías. En Brasil hay fábricas para la transformación de caña de azúcar en etanol, para iluminación, para uso de automóviles, para muchísimas cosas. Y Venezuela, por falta de incentivos, de inversión, de infraestructura, no ha podido utilizar la caña de azúcar en la medida posible de todos los beneficios que pudiera darnos. Entonces ahí tú vas viendo esas deficiencias que nos faltan y de nuevo lo que tiene que atacar tanto el gobierno actual como cualquier nuevo gobierno que venga en adelante a la agricultura para generar justamente esos incentivos. Mira, yo voy a sacarte otro ejemplo antes de ir a corte, y es que hablamos de la caña de azúcar, ahora hablemos de un producto del cual nos enorgullecemos todos los venezolanos que estamos afuera,
el cacao, que el mejor cacao es el venezolano, el mejor cacao venezolano está en Suiza, el mejor cacao venezolano está en Bélgica, y el cacao, y el cacao, y el cacao, y es verdad, no lo estamos poniendo en duda, sino más bien un motivo de orgullo, especialmente para los que estamos afuera. Sin embargo, cuando vamos a un supermercado en el exterior o a una tienda especializada en chocolate, nos encontramos tabletas de chocolate de todas partes del mundo, pero te dicen hecho con cacao ecuatoriano, hecho con cacao brasileño, hecho con cacao de algún país africano, hecho con cacao aquí, hecho con cacao allá, hecho con cacao venezolano, ninguno. Sí, es verdad, motivo de orgullo. Si vas al sitio más exclusivo donde están los maestros chocolateros más especialistas, sí te van a vender el bombón de chocolate refinado venezolano. Pero es una parte, y estamos hablando de un segmento, un mercado pequeño, porque la gente dice, bueno, tampoco me voy a ir a gastar 15 euros en un bombón cuando la barra normal me vale un euro, por ejemplo. Y, entonces, y ahí no tenemos mercado. Entonces tú dices, y si pones tu gráfica de la productividad, tú ejemplificas esto. Porque el tema del cacao es un cultivo que se focaliza en regiones muy específicas de Venezuela. No es un cultivo fácil. Nadie dice que por si la agricultura lo sea. Y sin embargo, a pesar de que es un producto premium de nuestro país, totalmente ausente de los mercados internacionales. Entonces, y a veces me pasaba con los compañeros de trabajo, no, mira que sí, que el cacao venezolano es el mejor del mundo. Me dice, pero nunca lo he comido. Es que... Entonces me dice, mira, pero esto viene de Latinoamérica. Y cuando yo veo, no, esto viene de Ecuador, no estamos ni remotamente cerca. Pero bueno, eso es lo que nos pasa. Y habiendo como un sitio, y la agricultura es simplemente uno de los tantos ejemplos de otros rubros donde Venezuela o simplemente perdió el mercado o nunca estuvo. Pero bueno, en este instante usted nos escucha y son las 11:47 de la mañana. Y el día de hoy estamos hablando de, bueno, muchas cosas. Iniciamos con el tema de las primarias. Y si usted nos está viendo por YouTube, ahora le estoy poniendo precisamente una foto de lo que fue este proceso de las primarias. De hecho, una foto que salió en The New York Times, que es un centro de votación en Katia, donde la misma sociedad civil se organizó y estaban ayudando a los que estaban haciendo el escrutinio, y sin poder tener otra fuente de electricidad para iluminar eso, era la gente con sus propios teléfonos. Esta foto salió en una de las portadas del New York Times que reseñaron el día de hoy, fecha de grabación, 23 de octubre, ese proceso, y lo saco porque fue un ejemplo de eso, de un pueblo que salió a ejercer su democracia, su sentido democrático, su sentido cívico, y allí salieron y lo respaldaron contra viento y contra marea. Más allá del tema de las primarias, hemos estado hablando precisamente sobre la agricultura, sobre nuestro país, sobre qué ha pasado con Venezuela, que este sector tan importante estuvo rezagado en los planes de desarrollo de la nación, porque es importante que Venezuela hoy, en pleno proceso de donde el mundo está en un cambio de matriz energética, requiere replantearse. ¿De verdad Venezuela necesita seguir siendo un país petrolero? Además del país petrolero, no podemos también ser un país agricultor, no podemos ser un país metalúrgico, no podemos ser un país de tecnología de punta, todo es posible. De hecho, es impresionante las grandes cosas que se logran cuando las directrices y las políticas públicas por parte del gobierno se alinean precisamente con una alianza con el sector privado y con la inversión tanto local como extranjera para lograr grandes objetivos, que en este caso el único objetivo más importante es el desarrollo integral de nuestra nación. Así que, Jorge, no sé qué otra cosa nos puedes decir. Yo aquí veo más gráficas. Mira, y más gráficas que nos puedes explicar. fíjate, yo para ya ir cerrando también quería primero dar mi voz de apoyo a todos esos productores agropecuarios, agricultores, ganaderos que viven de esto en nuestro país, que han trabajado, que trabajan la tierra y que dedican día a día un esfuerzo humano o inhumano, si se quiere, para sacar adelante sus haciendas, sus predios, porque es un trabajo complicadísimo. Un trabajo complicadísimo y que requiere muchísimo amor. Así que para ello, un gran abrazo, un gran saludo a todos aquellos productores agropecuarios que nos estén escuchando. Y si tienen algún familiar o conocido, también mándale nuestro saludo, porque esta actividad, más que todo en Venezuela, ha estado muy golpeada y vivir de ello es muy bonito, pero muy difícil. Y para ir cerrando, yo solamente quería dejar unas gráficas para que compartir aquí con la audiencia, para que vieran cuál ha sido la dependencia que ha tenido Venezuela con el precio del petróleo y cómo eso, vas viendo cómo se relaciona el aumento del precio del petróleo con el PIB, que es el Producto Interno Bruto, que es como los gobiernos y las instituciones y los economistas a nivel mundial miden la riqueza
individual y de los países, y por tanto el desarrollo de los países, fíjate qué interesante. Mira cómo aumentan los precios del petróleo desde 1960 hasta 2022. Van subiendo progresivamente, subiendo. Hay un pico a la baja ahí que llega a casi $50, que es justamente en ese 2008 de la crisis mundial, la crisis financiera mundial, pero luego vuelve a subir y repunta. Interesante, ¿no? Sube el petróleo todo el tiempo. Y ahora mira cómo ocurre un poco tanto similar con justamente el GDP en inglés, el Producto Interno Bruto, en el periodo 1985-2021. Para el mismo periodo que teníamos, que te estaba mostrando antes, de 2005 a 2013 más o menos, el precio del petróleo lo que hace es subir. Y lo mismo hace el Producto Interno Bruto de Venezuela. La riqueza total de nuestro país iba subiendo. Cada vez éramos, en teoría, más ricos, más prósperos, con mayores miras a futuro, mayor prosperidad económica, social, en todo. Y si bien durante el gobierno del presidente Chávez fue una época de inestabilidad política, sí, pero con gente que tenía dinero para votar para el techo, si se quiere. Había muchísimo dinero para también robustecer el Estado, las instituciones, y fue algo que mostramos, que mostré en las gráficas pasadas, lo que puede hacer el Estado. Generar empleo en el gobierno, que a veces puede ser tildado de innecesario. Y mira la relación inversa que tiene el precio del petróleo, el aumento del PIB de nuestro país, con los precios y la productividad, mejor dicho, de la agricultura. Cuando uno subía, lo otro baja, lamentablemente, en picada. Salvo un pequeño pico que hay ahí de la producción de arroz, los demás productos, los 3 productos agrícolas bajaron de un 100% de poder abastecer el mercado nacional, por ejemplo, en el caso de la caña de azúcar, a un 34% en 2019. Y esto porque se ve, bueno, entre muchas razones, a partir del 2005, el aumento en la inseguridad ciudadana, la falta de incentivos a la agricultura, la migración de la gente. Era más fácil, ese era el momento donde empezábamos, era más fácil o más barato o daba más rédito político comprar reses vivas a Uruguay o Argentina que incentivar la producción ganadera de nuestros productores venezolanos. Y entre otras muchas cosas, generó esto que vemos hoy en pantalla, que poco a poco la producción de los bienes más consumidos por los venezolanos fuera cada vez menor. Y fue en pocas palabras una muerte anunciada. Un aviso de aquí, las cosas no van a ir bien, y fue justamente lo que pasó a partir de 2013, 2014, el pico de escasez, de controles de precios, de control en los productos que podíamos comprar, las colas para comprar alimentos en cualquier supermercado y panadería, viene de este momento. No supimos administrarnos en momentos de bonanza y lamentablemente en momentos de escasez tenemos que pagar el precio por 2, si se quiere. Entonces, son enseñanzas que nos deja el pasado y que tenemos que aprender y entender. Y entre ellas es diversificar nuestra economía, y uno de ellos es la agricultura, quieran o no. Y los gobiernos actual y el que venga tiene que tomarlo muy, pero muy en cuenta, tanto sus actores como cualquier nuevo inversor que pueda venir, y justamente eso, poner su dinero en Venezuela para el desarrollo del país. No puedo estar más de acuerdo contigo. Es hora que en el nuevo país que queremos se deje de poner todos los huevos en la misma canasta, dejemos de pensar en la gallinita, los huevos de oro que es la industria petrolera, y tengamos un país desarrollado, un país que aspire a alcanzar ese desarrollo en cada región, en cada ciudad, en cada pueblo, en cada sector, porque es lo que requiere Venezuela. Venezuela no es únicamente Caracas, Maracaibo, Valencia, Maracay, Puerto Ordaz y Maturín y Puerto La Cruz. Al contrario, Venezuela es un país de 30 millones de habitantes, un país que requiere tener fuentes de empleo y fuentes de desarrollo, y que cada región, que cada ciudad, que cada pueblo dé su aporte, su grano de arena a la gran economía nacional, porque en cada rincón de Venezuela podemos encontrar potencialidades económicas a mano poder. Pero bueno, incluso hoy se nos acabó el tiempo. En este instante ya es hora de hacer el corte. Así que
mandando un gran saludo a todos nuestros oyentes en Maracay, Cagua, Turmero, La Victoria, El Consejo, Santa Rita, La Morita incluso, que siempre mandan saludos. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. La invitación es a seguirnos sintonizando el próximo martes y a dejar sus comentarios, llamen a la radio, mándenos un mensaje a través de YouTube, por donde quieran. Y a suscribirse a nuestro canal, los que nos ven a través de YouTube porque se encuentran en el exterior del país. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y les recuerdo que este programa llegó a ustedes bajo la dirección ejecutiva de Néstor Labrador, en la vicepresidencia ejecutiva Hansen Labrador, en los controles técnicos Menali Jorfila y Néstor Alba, en la plataforma transmisora Luis López y frente a los micrófonos quienes se despiden Jorge Michael y Daniel Limorato. Así que los esperamos el próximo martes. Hasta luego.